Cada hora que estamos frente a pantallas, hoy por ejemplo que estamos en este congreso y que ya hemos pasado varias horas frente a las presentaciones de los colegas, dejamos de parpadear aproximadamente 950 veces y si a eso le sumamos aire acondicionado y una cantidad de factores que hacen que sea un ambiente inhóspito para la superficie ocular. Yo, por supuesto, sufro de ojo seco, llevo dedicándome casi que exclusivamente a tratar a pacientes con esta enfermedad hace aproximadamente unos 3 años. Y quiero hoy, esperemos que esto funcione, ¿hacia dónde apunto? Ok. Por favor, alguno que me ayude hacia dónde apunto para pasar la presentación. No está funcionando. Ya, listo. Entonces quiero en esta presentación, claro, hablar desde los conceptos teóricos, desde las últimas investigaciones, pero sobre todo desde mi experiencia, que creo que es algo que puede aportar mucho a su práctica clínica y sobre todo sabiendo que aquí tenemos muchos residentes en el escenario. Si hablamos de ojo seco, tenemos que hablar de la definición del DIUS. Ya se viene una actualización tal vez para fines de año, pero no creo que cambie mucho. ¿Qué es el ojo seco? Una enfermedad multifactorial en la que puede haber una reducción del flujo lagrimal o aumento de la evaporación que va a llevar a daño a las células epiteliales, a hiperosmolaridad y a inflamación, y este círculo vicioso de la inflamación es el que al final puede ocasionar daño en los nervios corneales. Por eso hablamos cada vez más de alteraciones neurosensoriales y de dolor neuropático. Entonces, lo más importante de esta definición es que es una enfermedad multifactorial y esto es lo que con frecuencia se nos olvida. Muchas veces solo tratamos al paciente con gotas, pero se nos olvida indagar por una cantidad de cosas. Por ejemplo, ahorita la pregunta que nosotros hacemos es ¿cuántas horas estás frente a las pantallas en tiempos de metaverso e hiperconectividad? Pero más importante aún, ¿haces pausas? ¿Qué haces durante esas pausas? Muchos de los oftalmólogos que estamos acá seguramente recomendamos la regla 20-20-20, pero a veces es muy difícil de seguir en el tiempo. Yo una vez intenté ponerle a mi computador un programa que cada 20 minutos me apagaba la pantalla y eso fue un poco complejo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Y la recomendación que ustedes le pueden dar a sus pacientes es el parpadeo, pero los parpadeos efectivos. Gran parte del ojo seco se debe a parpadeos incompletos. Entonces, cuando ese paciente haga la pausa, ¿qué le recomendamos? Que cierre fuertemente los ojos, que no solo va a hacer que se reparta esa lágrima sobre la superficie, sino que a través de la contracción de ese músculo orbicular va a ayudar a que se expriman las glándulas de meibomio. ¿Qué también comemos? Nacimos, crecimos en una sociedad occidental proinflamatoria y este es tal vez de los hábitos más difíciles de cambiar, pero sí que toma una relevancia mayor en los pacientes que tienen condiciones de la piel como rosácea, como acné, que se asocian fuertemente a ojo seco, en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, el hipotiroidismo, por ejemplo, cada vez más frecuente. Entonces es muy importante también indagar por esto, y entre el papel de los omega 3, el papel de la microbiota intestinal que muchos dicen que es moda, pero que realmente todos los estudios están absolutamente orientados hacia inflamaciones de bajo grado, de alto grado, enfermedades neurodegenerativas y de hecho aparece en la última actualización del DIUS, así que también vamos a tener presente esto y de hecho a los pacientes que yo trato, en los que hacemos ese enfoque también desde la medicina funcional, uno nota el cambio realmente. La dermacosmética, que es uno de los temas que me apasiona en el último tiempo, y es todo lo que nos ponemos en la cara, incluso los bloqueadores solares, que tienen efectos tóxicos en la superficie ocular. Entonces esto es importante preguntarlo, sobre todo a las mujeres, rutinas de skincare, serums para alargar pestañas que son tan famosos ahora con prostaglandinas. ¿Y a qué me llevó esto? A que veía muchos colegas dermatólogos que llegaban a consulta con unos ojos secos, que después de estudiarlos llegamos a la gran conclusión que se debía a la cantidad de cosas que se aplicaban en la cara. Ahora el retinol, que es el antienvejecimiento por excelencia, incluso contornos de ojos con retinol. Entonces también es una parte que tenemos que indagar en nuestros pacientes con ojo seco. Y por supuesto el ambiente laboral.
El popular síndrome del edificio enfermo. ¿Cómo trabaja ese paciente? Trabaja en estos edificios sin ventanas, con fuentes de ventilación internas, y estos son solo uno de los factores que realmente influyen en un paciente con ojo seco y que tenemos que indagar. Entramos a las prevalencias, muy variables, hablan del 5 al 50%, y esto es porque hay unos estudios que se basan en signos, otros en síntomas, otros en signos y hallazgos, pero sí que si nos vamos a poblaciones concretas, vamos a encontrar que las prevalencias son mucho mayores. Por ejemplo, en la consulta de oftalmología, pacientes que asisten a una clínica oftalmológica, la principal causa de consulta realmente es el ojo seco. Yo creería que nosotros podemos alcanzar prevalencias incluso mayores del 80%. Y si aquí tenemos colegas glaucomatólogos, seguramente la prevalencia de ojo seco en nuestros colegas glaucomatólogos llega incluso, creería yo, a más del 90%. ¿Por qué? Las gotas hipotensoras. ¿Por qué? Por las cirugías. Por eso yo creo, y me encanta ahorita la charla de implantes valvulares, que toda la tendencia en pacientes con glaucoma es hacia láser y a tratamientos con implantes valvulares. Seguimos con los grupos poblacionales concretos. En un estudio publicado en la revista de Menopausia en el 2020 se encontró que 6 de 10 de las mujeres encuestadas en peri y menopausia tenían síntomas de ojo seco, y si a esto le sumamos todas las cosas que hicimos antes de la perimenopausia, los anticonceptivos orales, las enfermedades autoinmunes, la dermacosmética, clarísimamente nosotras las mujeres sufrimos más de ojo seco. Y esta última que con frecuencia se nos olvida, aunque ya estamos cada vez más sensibilizados, y es que 8 de 10 pacientes con ojo seco tienen asociación de disfunción de glándulas de Meibomian. Nuestro trío de la unidad funcional lagrimal, la glándula lagrimal que produce más del 90% de la película, las células caliciformes que están predominantemente en la conjuntiva tarsal, en la conjuntiva vulvar inferonasal, encargadas de la mucina que facilita esa adherencia a la superficie de la córnea, y las glándulas de Meibomio, 30 en el párpado de arriba, 25 a 30 en el párpado inferior, que aportan esa capa lipídica que evita la evaporación de la lágrima. La gran clasificación, también tenemos que hablar siempre de esto si estamos hablando de ojo seco, y es en ojos secos evaporativos, mixtos, y ojos secos acuodeficientes o por disminución de la producción acuosa, que realmente es raro que encontremos ojos acuodeficientes puros. La mayoría, bueno, y que se asocian a enfermedades autoinmunes, la mayoría terminan teniendo un componente mixto, un componente asociado a disfunción de glándulas de Meibomio. Por ejemplo, en estos pacientes con enfermedades autoinmunes en los que el menisco lagrimal está disminuido, ¿qué pasa? Quedan los orificios de esas glándulas más expuestos, se inflaman crónicamente y van a terminar teniendo ese componente evaporativo de su ojo seco. Los síntomas todos los conocemos, pero esta diapositiva es para que no olviden el prurito como un síntoma de ojo seco. Es muy raro que los pacientes mayores, o no sé, pacientes mayores de 50 años tengan conjuntivitis alérgicas como de primera vez. Usualmente hay antecedentes. Tenemos pacientes que tienen rinitis, asma, dermatitis, o realmente hay un factor ambiental asociado. ¿Y por qué les digo esto? Porque la mayoría de estos pacientes, ¿con qué los tratamos? Con antihistamínicos. Y la mayoría de estos pacientes, la mayoría de estos antihistamínicos que tienen conservantes. Y los antihistamínicos, recuerden que son unas de las principales gotas que causan ojo seco iatrogénico, y no las dejamos por ciclos, sino muchas veces llegan esos pacientes con esos antihistamínicos aplicados desde hace muchísimo tiempo sin tratar el ojo seco y sin resolución de sus síntomas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que examinar los párpados, puede sonar obvio, pero la invitación que les hago es a que examinen los 4 párpados, es a que expriman con un hisopo aplicador esos párpados, porque les van a dar muchas pistas acerca del grado de disfunción de glándulas de Meibomio. Ya sabemos los signos: eritema del borde palpebral, el signo patognomónico que son las telangiectasias del borde, por ejemplo, pacientes con triquiasis que también hablaban hace un rato. La mayoría de estos pacientes con triquiasis han pasado por múltiples electrólisis de pestañas, incluso por cirugías de párpados, pero nunca se les ha tratado la inflamación del párpado. Y el último, que es muy común, que es el capping, que son esos orificios, esas cúpulas de grasa, los orificios de las glándulas de Meibomio. Y sí, señores, la escamación.
¿Qué pasa con la descamación? Que la mayoría de las veces la asociamos con infecciones bacterianas. ¿Y cómo las tratamos? Con antibióticos, con esteroides. Por supuesto, el paciente mejora por el esteroide, pero se ha demostrado que el 70% de las blefaritis está asociado con el Demodex, con sus principales especies, el folliculorum, asociado al folículo piloso, el brevis, asociado a las glándulas de Meibomi. Resulta que a medida que van pasando los años, aumentan los porcentajes de infestación. Tenemos que para pacientes de 70 años podemos encontrar un porcentaje de infestación del 84% y para pacientes mayores de 70 años del 100%. Esto quiere decir que vamos a tratar a todos los pacientes mayores de 70 años para Demodex. No, va a depender de los síntomas. ¿Por qué? Porque resulta que también estamos con la tendencia de convertir al Demodex en el villano, pero resulta que el Demodex es parte de la flora normal de la piel, de la zona T, de la zona grasa. Entonces, ¿a qué pacientes voy a tratar? Al paciente que tenga exacerbación de sus síntomas de ojo seco, al paciente que tenga una blefaritis de moderada a severa, que tenga orzuelos, que tenga chalación. Estos son otros estudios que concluyen en efecto que el 75.5% de las blefaritis están asociadas a Demodex, que el 70% está asociado a chalación. Entonces, si ustedes tienen un paciente con estos orzuelos a repetición, que ya ha pasado por múltiples cirugías de chalación, que ha hecho miles de ciclos de antibiótico con esteroide, hombre, hay que hacerle tratamiento, es del Demodex. Signo patognomónico, los collaretes en las bases de las pestañas, esa caspa cilíndrica que son los restos que quedan en la noche cuando sale el parásito a reproducirse. Es muy importante también que el 50% de los pacientes que tienen Demodex consultarán por síntomas de ojo seco, no consultarán por chalación ni por orzuelos. Antes mandábamos, recuerdo, hace unos años los porcentajes de infestación para tratar al paciente. Esto ya no es útil. Si ustedes tienen en su consulta uno de estos microscopios con los que pueden mostrarle al paciente, arrancándole solo una pestaña, el parásito clarísimamente nos va a mejorar la adherencia al tratamiento. Surge esta gran pregunta también. Tecnología versus examen clínico para el paciente con ojo seco. Cada vez hay más tecnología en diagnóstico de ojo seco. Tenemos equipos que miden la osmolaridad, tenemos equipos que hacen análisis de la superficie ocular no invasivos. Dentro del mercado hay montones. ¿Y qué nos muestran estos equipos básicamente? Tiempo de ruptura de película lagrimal, la medición del menisco, la interferometría, que es el grosor de la capa lipídica. Lo normal es entre 80 a 100, tirando más a 100. Este último paciente que tenemos acá tenía una interferometría, una capa lipídica mayor de 100 nanómetros, entonces ahí es cuando yo me pregunto por qué ese paciente que tiene ojo seco va a tener ese grosor tan aumentado de la capa lipídica. Y es la invitación a que si ustedes tienen estos equipos en el consultorio o que si van a ordenar hacer uno de estos exámenes, siempre preguntar los antecedentes. Este paciente, por ejemplo, se había aplicado un ungüento oftálmico la noche anterior. Y sobre todo para nosotras las mujeres, las cremas, los contornos de ojos, todo eso llega irremediablemente a la película lagrimal. Y acá abajo vemos la meibografía. Es una meibografía en la que vemos todas las glándulas de meibomio, pero son unas glándulas de meibomio tortuosas. Ese también es un signo de inflamación crónica. Y en la segunda vemos una paciente con atrofia del 100% de las glándulas de meibomio. Es una paciente con artritis reumatoidea, adicional a eso con rosácea. No se había hecho el diagnóstico tal vez como a tiempo para haber podido actuar de otra forma, o simplemente pues podría llegar así por el curso natural de la enfermedad. Entonces, para efectos prácticos, estos equipos son una maravilla. Yo creo que maravilla, ¿por qué? Pueden minimizar el tiempo de examen, pero sobre todo le permiten al paciente que viendo estas imágenes sepa un poco más su condición clínica, y también favorecemos adherencia al tratamiento. Pero hay que volver a lo básico. Muchos de los pacientes, sobre todo en Latinoamérica, no tienen acceso a este tipo de equipos o a este tipo de exámenes, y resulta que en el consultorio tenemos todas nuestras herramientas. Tenemos la fluoresceína,
Podemos utilizar lentes de filtro amarillo que nos permiten ver mucho mejor las queratitis. Tenemos la lisamina, que no la podemos olvidar. La lisamina nos da muchas pistas de la tinción en la conjuntiva, de la tinción en el borde del párpado en relación con epiteliopatía. Resulta que muchas veces tenemos al paciente ojo seco, le hacemos tinción con fluoresceína y resulta que la córnea no tiñe y le decimos al paciente que no tiene ojo seco o que no exagere su sintomatología. Entonces ahí es donde la lisamina juega un rol súper importante en el diagnóstico de estos pacientes. El BUT, la única recomendación aquí que hay residentes es siempre esperar un minuto entre que aplicamos la tinción y examinamos al paciente. El test de Schirmer lo hacemos cada vez menos, pero clarísimamente está indicado en los pacientes en los que sospechamos enfermedades autoinmunes. Yo lo hago con anestesia, aunque sí deberíamos medir pues la parte basal y refleja, pero yo lo hago con anestesia porque es un poco más cómodo para el paciente. Recomendación para los residentes: como ustedes ponen la gota de anestesia, siempre deben limpiar los fondos de saco de ese exceso del anestésico que pusimos. ¿Cómo lo hacemos? Preferiblemente en un espacio que tenga baja luz. Preguntarle cosas obvias al paciente como si está masticando chicle y pedirle que por favor esté 5 minutos en silencio para que no nos salga alterada la prueba. Biomarcadores, cantidad de estudios, y es en lo que más se está estudiando tal vez, el que tenemos a la mano para medir en consultorio, el MMP9, que son marcadores de inflamación de la superficie ocular. Y esta que es muy importante, las asociaciones, hablamos de la iatrogenia. Nosotros como oftalmólogos causamos mucha iatrogenia, como cirujanos, en la cabeza de la cirugía refractiva, en la cabeza de la cirugía de catarata, pero cualquier tipo de cirugía puede ocasionar ojo seco. En esta imagen de aquí abajo, por ejemplo, es un estudio que hicieron en Japón y encontraron que en los pacientes en que se les hacía trabeculectomía en la zona de la ampolla había un 100% de atrofia de esas glándulas. Entonces, esto también es otro de los efectos secundarios de las cirugías. Y en los especialistas de glaucoma sí que es importante que sean unos expertos en manejo de ojo seco. Iatrogenia con las gotas, los hipotensores oculares a la cabeza, así sean sin preservantes, los antihistamínicos, todas las gotas que tenemos con conservantes. La dermacosmética de la que ya hablamos, incluso preguntar al paciente qué bloqueador usa. ¿Será que ese bloqueador tiene algún producto antimanchas? Porque ahorita les ponen una cantidad también de sustancias antimanchas que sí que causan daño en la superficie ocular. La piel, la rosácea, no olviden examinar a su paciente la cara. Ahora afortunadamente pues ya no hay el uso de los tapabocas, pero muchas veces nosotros como oftalmólogos estamos haciendo el diagnóstico primario de un paciente con rosácea y eso está muy bien porque además el paciente que tiene rosácea va primero al dermatólogo y el dermatólogo ¿qué le formula? Isotretinoína y antibióticos por periodos muy largos que tienen un impacto fuertísimo en la microbiota intestinal y un impacto fuertísimo en la génesis de esta enfermedad como la rosácea. Entonces la isotretinoína, todos sabemos que causa atrofia de glándulas de Meibomian. Hay 2 estudios recientes, el último en el 2023, que demostraban que en efecto había atrofia de glándulas, que en efecto había ojo seco, pero que cuando se suspendía la isotretinoína todo volvía a la normalidad. Realmente no se han inventado nada que regenere las glándulas de Meibomian. Y para los que trabajamos en superficie ocular, sabemos que muchos de estos pacientes que han pasado por este medicamento terminan con atrofias glandulares y con signos, síntomas de ojo seco que son persistentes en el tiempo. En cuanto a los tratamientos, las gotas pues serán nuestra base de tratamiento, pero si entendemos el ojo seco como una enfermedad inflamatoria, si no tratamos esa inflamación, si no tratamos los párpados, si no estamos evaluando cómo es el ambiente de ese paciente con todo lo que mencionamos anteriormente, definitivamente estamos haciendo el tratamiento a medias. Vamos a hablar inicialmente de párpados. Hay estudios, y realmente son muchos estudios, que demuestran que la expresión de las glándulas de Meibomian terapéutica es superior a darle el tratamiento al paciente solamente con gotas. Y resulta que esta expresión de las glándulas de Meibomian no solamente nos sirve como terapéutico, sino también como diagnóstico y como seguimiento de estos pacientes. Ustedes pueden hacer expresión de glándulas de Meibomian con pinza en su consultorio, de una manera manual, pueden usar dispositivos como el iLux, hay cantidad de dispositivos también, Lipid-Flow, MioFlow, una cantidad y cada vez van a salir más. ¿Qué es lo importante? Que intenten hacer como parte del tratamiento la expresión de las glándulas de Meibomian.
Esta es la escala que utilizamos o que utilizo para estadificar el Meiboom y la expresibilidad de los pacientes con disfunción de glándulas. Van desde Meiboom claros hasta Meiboom más turbio. Y este último, que es el Meiboom en pasta de dientes, que es típico de los pacientes con rosácea. En cuanto a la exfoliación, para los pacientes que tienen descamación, ya sabemos que el 70% de los pacientes con blefaritis son asociados a edemos. Entonces, no hay estudio publicado realmente, pero en mi experiencia y en la experiencia de muchos colegas, hacer exfoliación de ese borde palpebral mejora en un 100% la curación de estos pacientes. Hay muchos dispositivos, tenemos el Blefes, que es un equipo tal vez costoso, pero nosotros en Latinoamérica y en general, cuando no se puede tener este tipo de equipos, hacemos cosas más criollas, por decirlo así, el mototulo, la fresa que utilizamos para cirugía, les podemos poner esponjitas de Merocel, bueno, en fin, o a veces se pueden hacer manuales, hay sitios donde hacen terapias palpebrales en los que con espuma ponen a un auxiliar y con un aplicador hacen este tipo de limpieza porque sí cambia el panorama de tratamiento de este tipo de pacientes. IPL, ahí dice el título, tendencia en tratamientos, pero la IPL se usa ya hace muchos años, desde el 2015, creería yo. Les recuerdo, a través de sus cromóforos, melanina, hemoglobina, se produce la fototermólisis. ¿Y qué va a hacer esa fototermólisis? Cerrar telangiectasias. ¿Y qué pasa? A través de las telangiectasias nos llega la inflamación. También tiene efectos en fotobiomodulación, a través de producción de colágeno por los fibroblastos, y también tiene efecto antidémodes y antimicrobiano, ya que el démodes es un vector, por ejemplo, del Bacillus oleronius, que también está implicado en blefaritis. Este es uno de mis pacientes con la plataforma que yo hago IPL, pero realmente hay infinidad de plataformas en el mercado también ahora para hacer IPL. Otros, cada vez hay más también dispositivos en el mercado. Tenemos el Jet Plasma, que hace algo de electroporación. Tenemos las gafas de los dispositivos de LLT. Tenemos estas otras gafas que son las gafas Rexon, todas que buscan realmente bajar inflamación. Unas que proponen que cierran telangiectasias, pero al final, ¿qué hacemos con todos estos dispositivos? Bajar inflamación, y ninguno es mejor que otro en cuanto a estos. Simplemente nosotros tenemos que hacer el enfoque del paciente de ojo seco desde sus síntomas, desde su mejoría, y tener opciones de tratamiento para ofrecerle realmente. Esto es algo que a veces suena obvio, pero ¿qué tratamiento le vamos a mandar al paciente en casa? Dispositivos de calor, infinidad. ¿Cuál es la gran recomendación? Lo que sea que usemos tiene que alcanzar temperaturas mayores de 42 grados centígrados, un calor húmedo y sostenido, es decir, que el pañito de agua tibia no nos funciona demasiado bien. Se enfría a los 10 segundos, creería yo. El pañuelo que le pasan plancha, tampoco. Si ustedes van a mandar gafas de gel, la recomendación es que le indiquen que ponga un pañuelo húmedo, una gasa húmeda debajo de esas gafas. Hay gafas de semillas, hay estas gafas que también son eléctricas, que uno les puede regular la temperatura y el tiempo en el que van a funcionar. Y volvemos a lo mismo, infinidad de equipos, más costosos, menos costosos, pero lo importante es que el calor definitivamente mejora el grosor de la capa lipídica, y uno sí que lo puede evidenciar con la interferometría. ¿Qué pasa? Que es la medida más difícil de seguir en el tiempo. Entonces, a veces uno no ser como tan intenso, porque a veces vemos que le dicen al paciente póngase calor 2 veces al día, no lo va a hacer realmente. Uno puede empezar de a pocos. A medida que el paciente va notando mejoría, el paciente va incorporando esa rutina de calor para su casa. Higiene palpebral. El no rotundo para el champú de bebé, absolutamente demostrado que por sus parabenos, por la cantidad de tóxicos y químicos que tiene, ocasiona daño en las células epiteliales de las glándulas de Meibomian y en las células caliciformes. Árbol de té, yo estoy un poco divorciada del árbol de té porque también hay estudios que nos muestran este mismo daño en las células epiteliales de las glándulas de Meibomian y también en las células caliciformes. Pero resulta que es lo que más tenemos disponible en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos este tipo de espumas, que eso también es una opinión muy personal, yo les dejo tratamiento full o completo durante 1 mes a ese paciente, y después voy espaciando esa higiene palpebral, porque al final,
Como decía un colega dorado de España, todos estos son sustancias detergentes para la superficie ocular. Hagan de cuenta el quitagrasa que cae a la gota de aceite, que esa era la comparación que hacía mi colega. Lo mismo pasa con esta cantidad de espumas y esta cantidad de cosas que nos ponemos en los párpados. Llegan y nos van dañando nuestra capa lipídica. Y realmente hay pacientes que su exacerbación de síntomas o su no mejoría de síntomas se debe en parte a los químicos que usan, por ejemplo, para higiene palpebral. Medicamentos, todos los conocemos, antibióticos tópicos, acitromicina, oxitetraciclina, antibióticos sistémicos que yo cada vez uso menos por la microbiota intestinal, esteroides que muchas veces tenemos que dejar a largo plazo, tratar de buscar esteroides que sean un poco más seguros como el loteprednol, inmunomoduladores como la ciclosporina, el tacrolimus, que hay estudios que demuestran por lo menos para el tacrolimus que ayudan en disminución de telangiectasias, los hemoderivados, el suero autólogo y cada vez la mayor tendencia a migrar hacia el plasma enriquecido en factores de crecimiento. En un paciente con enfermedad autoinmune, ¿cuál es la recomendación? Que definitivamente le dejemos plasma porque disminuimos la inmunogenicidad que está en los leucocitos. Pero no quiere decir que el suero autólogo no sirva, como dicen muchos. El suero autólogo lo podemos usar sin ningún problema y nosotros vamos viendo la evolución de ese paciente y sabemos seleccionar muy bien al paciente. Y de hecho, el suero autólogo en concentración altas del 50%, lo estamos usando mucho por su efecto neuroregenerativo en pacientes con dolores neuropáticos y por su sistema opioide que también puede contribuir a este dolor neuropático. Y la insulina, que cada vez la usamos más, la insulina tópica, así haya sido descrita inicialmente para úlceras neurotróficas, ya hay estudios en curso en pacientes con ojos secos de difícil manejo. Y la ventaja es que es un medicamento muy bien tolerado, fácil de preparar. Y para nuestros pacientes de EMO es la ivermectina. Nosotros tenemos preparados en Colombia de ivermectina en ungüento, a veces no sé si ustedes lo tienen acá, o por lo menos dejarles la higiene palpebral. Muchas veces lo complementamos con ivermectina oral, el lotilaner que salió en Estados Unidos el año pasado, por ejemplo. Ustedes que de repente a veces ven pacientes de Estados Unidos. Entonces, en cuanto a los lubricantes, vamos a tener lubricantes que actúan en la fase acuosa, vamos a tener lubricantes que actúan en la fase lipídica y lubricantes que actúan en los ojos secos mixtos. Pero, ¿cuál es la mayor tendencia hacia lubricantes sin preservantes? Pienso que las dos grandes tendencias de la industria farmacéutica son esas. Una hacia gotas que aportan el componente lipídico, y aquí también quiero que pongamos mucha atención porque muchas de esas gotas que nos dejan con componentes lipídicos son fosfolípidos aislados, vegetales, que tal vez no se parecen mucho a los fosfolípidos que producen las glándulas de Meibomian. Entonces, evaluar tolerancia. Muchas veces el problema de todos estos lubricantes con componente lipídico es el emborronamiento, pero sí que la mayor tendencia es a que todo lo que formulemos para nuestros pacientes sean gotas sin preservantes, no solamente los lubricantes. Entonces nos vamos al protagonista de esta reunión, el Systane hidratación libre de preservantes, sus demulcentes, el propilenglicol, el polietilenglicol, que le aporta la viscosidad del HP-GUAR en conjunto con el ácido hialurónico. ¿Y qué hace esto? Crear una malla que favorece la retención de la humedad. Voy a irme para atrás porque creo que no se proyectó el video. Bueno, esta combinación de HP-GUAR con ácido hialurónico hace que se retenga la humedad 2 veces más. Y este HP-GUAR también retiene sus demulcentes o sus ingredientes activos en la superficie ocular. Les voy a mencionar solamente 2 estudios. En este estudio estudiaban solamente el ácido hialurónico, el HP-GUAR solo y la combinación de HP-GUAR con hialuronato de sodio, y que encontraban que tenía una superioridad en recuperación, en lubricación en modelos de epitelio de córneas humanas. Y este otro que comparó varias moléculas de hialuronato de sodio y encontró que definitivamente la combinación del HP-GUAR con el hialuronato era superior. Entonces,
¿Cuándo elegir una gota sin preservantes? Siempre que podamos, en ojos secos moderados a severos, sobre todo. Aquí entiendo que tienen toda la gama de los Systane. Entonces, ¿cuándo vamos a elegir una gota sin preservantes? Por ejemplo, cuando tengamos un daño establecido en la superficie ocular, en esos pacientes posoperatorios de cirugía refractiva, de cirugía de catarata, en esos pacientes posoperatorios de cirugía de retina. Y una molécula, por ejemplo, como el Complete, que deberá llegar en algún momento sin preservantes, lo podremos utilizar en pacientes en los que haya asociación de disfunción de glándulas de meibomio, blefaritis o incluso con síndromes asociados a las pantallas. ¿Con qué nos quedamos? El ojo seco es multifactorial, no lo olviden. Cada vez más el papel de todos esos factores ambientales, de la microbiota intestinal. El ojo seco es la principal causa de consulta para nosotros los oftalmólogos y la principal causa de ojo seco son los párpados, la disfunción de glándulas de meibomio. Entonces, examinar los párpados, empezar a ponerle atención al démodes, definitivamente toda la tendencia va hacia lubricantes sin preservantes y no olviden parpadear. Pero parpadeos efectivos y es la gran recomendación que le pueden dejar a sus pacientes. Muchas gracias por estar acá.